El Señor está aquí con nosotros, amén. El Señor está aquí con nosotros, amén. Él nos ha visitado. Dale un aplauso, déselo fuerte, amén. Bendito eres, precioso Rey. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Bienvenido a este lugar, Señor. Tú eres el invitado especial, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a ser breves, amén, con la palabra, con el consejo de la palabra. Lo invitaré a que abra su Biblia en el libro de Salmos 119. Salmo 119, vamos a leer el versículo 105. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Lo tenemos, leemos el Salmo 119, versículo 105. Y dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mis senderos. Amén, gloria a Dios. Ya oramos por la palabra, amados hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a hablar rápidamente, así brevemente, sobre un tema la verdad que es bien sencillo, amén. Es un tema bien sencillo, pero no por ser sencillo, hermanos, no es importante. Y es muy importante en nuestras vidas, amén. Es muy importante, pero le digo sencillo, hermanos, porque todos nosotros lo sabemos, todos nosotros lo conocemos. Y el título es Una iglesia fundada en la palabra de Dios, amén. Y por eso es que le digo sencillo, porque nosotros todos de una u otra manera, hermanos, conocemos la palabra de Dios, amén. Por lo menos la hemos escuchado, ¿verdad? Y sabemos de qué se trata, amén. O sea, se trata, hermanos, es la palabra del Señor, es la escritura de Dios, ¿verdad? Es el método, hermanos, que Dios ha dado a nosotros los seres humanos para que nosotros podamos caminar en este mundo, ¿verdad? Y podemos, hermanos, relacionarnos con la sociedad, relacionarnos con nuestro prójimo, relacionarnos con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Y no digamos, pues, hermanos, en la sociedad en general, y no digamos, pues, en la iglesia, ¿verdad? Por eso el título, una iglesia fundada en la palabra de Dios. Amén. Una iglesia bíblica es aquella que ha tomado las escrituras como una norma de conducta y de fe, de la debida importancia en la palabra inspirada por Dios. Reconocido que la palabra de verdad nos hace renacer espiritualmente, nos transmite fe, sabiduría y fortaleza. Amén. La palabra del Señor, hermanos, una iglesia fundamentada en la palabra del Señor es muy importante la palabra, hermanos, en nuestra vida como iglesia, amén. Usted sabe, hermanos, que nosotros somos la iglesia, amén. Nosotros, todo este conjunto, hermanos, de personas que estamos en este lugar, formamos ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, individualmente somos la iglesia de Cristo, amén. Nosotros, dice la Biblia, hermanos, que somos el templo y morada del Espíritu Santo, amén. Él mora en nosotros. Ahora, hermanos, ya no existe el templo. El templo de Israel, pues en el año 70, pues fue destruido, ¿verdad? Y ahora, hermanos, el Espíritu Santo antes moraba ahí. El Espíritu Santo descendía y actuaba, hermanos, en el pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Entonces nosotros somos esa iglesia. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros como iglesia seamos fundamentados en la palabra del Señor, amén. Porque la palabra de Dios dice que nos da fe. Amén. Y es una fe, hermanos, que nosotros necesitamos constantemente en nuestras vidas. Usted sabe, hermanos, que nosotros los seres humanos somos muy difíciles. Amén. Nosotros, hermanos, somos muy difíciles, amén. Nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos sentimientos y tenemos, hermanos, pensamientos, tenemos criterios cada uno de nosotros. Usted puede ver una pareja que se lleven bien, no sé, con su familia, sus hijos, están casados, pero, hermanos, esa pareja también tiene sus diferencias, amén. ¿Y por qué tiene sus diferencias? Porque cada quien piensa diferente, amén. Máximo, hermanos, cuando hay parejas de diferentes culturas, de diferentes países, amén. Imagínense que hayan parejas, hermanos, de la cultura, digamos, de México para abajo, todo lo que es Latinoamérica, y hermanos, ponerse, hacer de cónyuge, hermanos, a uno de la cultura estadounidense.
Amén. Esas dos culturas, hermanos, pero ahí dice que se puede decir como que fuera el aceite y el agua. Son dos culturas muy diferentes. Amén. Pero, hermanos, en esa diferencia, hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos, ahí, hermanos, es donde necesitamos la palabra. Amén. Porque va a haber mucha presión en nuestra vida por esas diferencias que hay. Hay mucha presión, hermanos, en ambas partes, por diferentes pensamientos, por diferentes formas de pensar, por diferentes caracteres, amén, que pueden haber. Entonces es necesario, hermanos, fundamentarnos en la palabra y que la palabra sea nuestra guía para que nosotros podamos, hermanos, caminar de la mano de Dios y que la palabra pueda guiarnos a ese punto por lo cual ha sido hecha. Amén. Porque la palabra tiene un objetivo. Amén. La palabra, hermanos, esto no está por gusto. Mire, estamos en el siglo XXI y todavía existe la Biblia. Amén. A pesar de cuántas veces han intentado destruirla, amén. Han quemado, hermanos, pero montañas y montañas de Biblias, amén. En el tiempo, hermanos, de los nazis, quemaron Biblias, hermanos, como usted no tiene idea. Pero mire, y es aún, hermanos, en el siglo XXI es el libro, hermano, más leído. Amén. Y esto no es por casualidad, amén. Porque la palabra tiene un espíritu y es el espíritu de Dios, amén. Entonces una iglesia, hermano, fundamentada en la palabra, una iglesia, hermano, va a tener fe, va a tener sabiduría y va a tener, hermanos, fortaleza. Amén. Fe en medio de las situaciones difíciles, aquellas situaciones, hermanos, cuando nosotros sentimos, hermanos, de que el mundo se nos viene para abajo. Amén. Aquellos momentos, hermanos, cuando hay peleas con cónyuges, que ya la pareja, no sé, dependiendo quién sea más sentimental, siente, hermanos, de que el mundo se le ha venido abajo. O algunos, hermanos, por el problema tan grande que tienen, sienten, hermanos, que hay una pared tan grande enfrente que no pueden pasar al otro lado. Amén. Y es una pared, hermanos, yo le podría decir una pared tan grande como los muros de Jericó. Usted sabía que esos muros dicen que eran grandísimos. Amén. Eran tan grandes. Amén. Y así puede también ser, hermanos, nuestra situación. Pero cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Dios, hermanos, como el pueblo de Israel, van a destruir esos muros, amén. Y esos muros serán reventados, serán sueltos. Pero cuando nosotros nos fundamentamos y hermanos, y nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y yo le estoy hablando individualmente, no digamos como iglesia, amén. Como iglesia, mire, yo no sé, hermanos, pero aquí vemos varios y cada uno, hermanos, tiene un pensamiento, un criterio diferente. Y le estoy hablando un criterio acerca a cómo, hermanos, podemos nosotros caminar de la mano de Dios, amén, como iglesia. Y no le estoy hablando de una manera hipócritamente, no, una manera, hermanos, sincera de cómo nosotros queremos vernos en un futuro, amén. Mire, donde estamos, en un local alquilado. Y el pastor muchas veces ha explicado por qué es que estamos en este lugar, amén. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, ser, hermanos, fundamentados en la palabra, y la palabra nos va a dar fe y nos va a dar la sabiduría para que nosotros como colectivamente, hermanos, podamos pensar y podamos actuar y podamos, hermanos, actuar de acuerdo a como cada uno de nosotros podamos, amén. ¿Para qué? Para que esto siga adelante. Y dice que da fortaleza, amén. Y da fortaleza a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos, hermanos, en momentos de tristeza, en momentos, hermanos, que ya en nuestra vida sentimos que todo se nos ha hecho pedazos. Amén. Cuando sentimos, hermanos, que el mundo se nos viene encima. Cuando estamos enfermos. Y es una enfermedad, hermanos, que nos tortura como usted no tiene idea. Hay enfermedades, hermanos, que torturan a la gente. Hay enfermedades, hermanos, como la diabetes. Yo he visto familias, hermanos, morir por diabetes. Es una enfermedad, hermanos, que calcome a la gente y la destruye directamente. Amén. No digamos el cáncer, no digamos SIDA. También, hermanos, yo en una oportunidad vi a un amigo morir de SIDA. Yo estaba, no sé, estaba entre unos 14, 13 años. Y vi un amigo, hermanos, yo solo miraba cómo él poco a poco se iba deteriorando. Amén. Entonces, en esos momentos, hermanos, ahí está la palabra. Y la palabra nos fortalece. Y la palabra nos da fuerza. Y la palabra nos levanta. Y la palabra, hermanos, nos enseña que la palabra tiene fuerza, tiene fe, tiene sabiduría. Y la palabra es de Dios. Y lo que Dios dice, hermanos, no son mentiras. Y que la palabra de Dios, hermanos, no está por gusto aquí en la tierra. Amén. Y estar, hermanos, fundamentados en la palabra, para que la palabra nos dé fuerza,
La iglesia bíblica dice se nutre día a día de la verdad divina y la enseñanza a los suyos, y lo guarda, dice, en su corazón para no fallarle a quienes les salvó. Dice, hermanos, que también la palabra nutre. Amén. ¿Usted sabe qué es nutrir? Amén. Usted sabe, hermanos, que un niño cuando nace, hermanos, y usted se da cuenta de que ¿qué pasa con un niño recién nacido si usted lo deja sentado en una silla? Y ahí lo deja. Ese niño muere. Amén. Porque un niño, hermano, necesita ser alimentado. Un niño necesita ser limpiado. Un niño necesita, hermanos, ser educado. Un niño necesita, hermanos, darle su vitamina, su leche, darle, hermanos, todos los nutrientes que él necesita para fortalecer, no solo sus huesos. Vaya, mire, yo le estoy hablando del niño ya nacido. No digamos, hermanos, los niños cuando están en el vientre de las madres. Amén. Las madres, hermanos, tienen que alimentarse. Tienen que, hermanos, tomar las vitaminas necesarias para que pueda, hermanos, ese niño nutrirse dentro. Puedan, hermanos, crecer sus huesos. Pueda, hermanos, su piel formarse. Sus ojos, sus piernas, sus órganos puedan ser formados dentro de ellos. Amén. Y para eso, hermanos, se necesitan elementos para nutrir, no sé, todo lo que sea la alimentación sana, hermanos, para que ese niño pueda estar siendo nutrido dentro del vientre de su madre. Amén. Eso también es la palabra. Porque dice la Biblia, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice que somos niños. Somos niños. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Usted sabe cómo nace uno? Amén. Así como nacemos nosotros, hermanos, en lo físico, también uno nace en lo espiritual. Dice la Biblia que no naciere del espíritu, del agua y del espíritu, amén, no verá el reino de los cielos. Entonces nosotros nacemos, hermanos, también de la palabra. Y como nacemos de la palabra, necesitamos ser nutridos con la palabra. Amén. Y para ser nutridos, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra. Porque, hermanos, igual que a un niño, si no se nutre, hermanos, ese niño no puede, hermanos, desarrollar su cerebro. No puede desarrollar sus músculos. No puede desarrollar su intelecto. No puede desarrollar, hermanos, su movilidad motora, o sea, empezar a caminar. No puede desarrollar, hermanos, no sé, sus 5 sentidos, su tacto, su vista. Amén. Igual lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no somos nutridos por la palabra, hermanos, nosotros también, todo eso, hermanos, no podemos fortalecerlo, no podemos caminar, no podemos avanzar, no podemos mirar lo que Dios hace por nosotros. Amén. No podemos, hermanos, ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como lo que hoy pasó en este momento, hermanos, con hermana. La persona, hermanos, que no está nutrida, que no está viviendo, hermanos, todo esto es indiferente. ¿Y sabe hasta qué pasa? Hasta, hermanos, lo mira como que, no sé, como que fuera algo, no sé, fuera natural. Amén. Pero cuando nosotros estamos nutridos, hermanos, nuestros 5 sentidos son nutridos. Amén. ¿Usted sabía cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, puede atacar nuestras vidas? Mire, y siempre lo he dicho, Satanás no está metido allá, hermanos, en los bares, no sé, en las discotecas, allá en lugares, hermanos, de donde ya la gente, pues, como se dice, están perdidos. Ahí no está Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Satanás está, hermanos, en medio de los hijos de Dios. Amén. Satanás está metido dentro de las iglesias. Amén. Ahí está él. Y mire, y Satanás no lo va a atacar a usted, hermanos, porque que le va a menear una cama, o le va a tirar algo de su, no sé, de su mueble, o que va a haber sombras, o que se le va a aparecer ahí con cuernos y cola y de rojo y con un tridente. Satanás no se le va a aparecer. El día que Satanás se le aparezca, de esa manera no se le va a aparecer. Amén. Porque él ataca, hermanos, de una manera especial. Y él ataca por nuestros 5 sentidos. Amén. Él no duerme. Lo que nos dormimos somos nosotros. Nosotros, hermanos, Él nos está estudiando constantemente todo el día. Él es un espíritu, Él no se cansa. Él no duerme, no le da sueño. Amén. Él no llega el momento de decir, bueno, ya me aburrí de estar cuidando a esta o este. Él no lo va a decir, porque
porque es un espíritu. Amén. Los espíritus no se cansan, no se aburren, los espíritus no duermen. Amén. Entonces Él va a estar día y noche, hermanos, ahí constantemente, viendo qué es lo que miramos, viendo qué es lo que escuchamos, viendo qué es lo que sentimos, viendo, hermanos, qué es, a dónde nos orientamos. Amén. ¿Y por qué le digo eso? Porque es necesario, hermanos, nutrir cada uno de esos 5 sentidos, fortalecerlos, hermanos, para poderle cerrar las puertas al enemigo. Amén. Y que Él no venga, hermanos, y pueda dañarnos y pueda destruirnos. Pues la palabra de Dios, hermanos, nos nutre, nos alimenta, nos da fuerza. Amén. Y es necesario que nos alimente o que nos alimentemos. Pero, hermanos, no nos vamos a alimentar, hermanos, no sé, viendo novelas o viendo reality show. Mire, hoy en día, hermanos, es una reality show que increíble que están haciendo. Mi conclusión a todo eso, hermanos, es de que están jugando con la mente del hispano. Amén. Están jugando con la mente del hispano y le meten tanta cosa, hermanos, y solo entreteniendo a la gente. Están jugando con la mente del hispano. Mire, las novelas hoy en día, las novelas, hermanos, ya han infiltrado, hermanos, el homosexualismo con una yo no estoy en contra, o sea, ¿cómo le quiero decir? Yo no tengo nada en contra de eso, pero le quiero decir, hermanos, de que lo quieren meter de una manera tan natural. Y eso es la información que nos están dando, porque veo que ahora eso está de moda hoy en día. El tema del homosexualismo, hermanos, mire, si todos sabemos que es eso es pecado. Amén. Pero, hermanos, nosotros no venimos a tachar, ni golpear, ni dañar a nadie. Yo siempre lo he dicho, hermanos, si me preguntaran para poder una ley en cualquier gobierno sobre el homosexualismo, ¿sabe qué diría yo? ¿Qué clase de ley pusiera? Yo diría que aquel que dañe física, moral y por cualquier manera, hermanos, a un homosexual, que se vaya pero 50 años preso, porque un homosexual es un ser humano. Amén. Y nadie tiene derecho a humillarlo, nadie tiene derecho, hermanos, a destruirlo, a golpearlo. Amén. Porque como iglesia nosotros tenemos que amarlos y hablarles de la palabra, y el trabajo de Dios es transformarlos. Amén. Por eso le digo, yo no estoy en contra de todo eso. Lo que sucede, hermanos, que ahora ese tema se ha vuelto político. Amén. Se ha vuelto político porque hay un plan creado para la raza humana. Y el plan no viene desde ahorita, ese plan viene desde hace ratos. Pero el enemigo siempre vive trazando, hermanos, para poder salir adelante y poder avanzar más. ¿Y sabe cuál es ese plan? Yo creo que todos nosotros lo sabemos. Amén. Ese plan, hermanos, es distinguir a la raza humana. Amén. Y ese tema es parte de los abortos. Amén. Mire todas estas guerras provocadas. Usted sabe, hermano, supuestamente actualmente, hermanos, se están librando 18 guerras en el mundo. 18 guerras en el mundo. Las que son más conocidas es porque les conviene: Ucrania, Rusia, Israel, allá con Hamas. Eso, hermanos, eso es bulla. ¿Por qué? Porque le interesa a estos, porque le afecta a los gobiernos a los gobiernos de las potencias mundiales. Pero las demás guerras no se escuchan. ¿Por qué? Porque no interesan. No interesan esos niños, no interesan esas mujeres viudas, no interesan esas personas. Amén. No interesan. No generan billete eso. No le genera publicidad a los políticos. Amén. Entonces hay un plan, hermanos. Entonces el enemigo, hermanos, nos daña, nos ataca, nos destruye. Pero cuando nosotros nos fortalecemos, nos nutrimos de la palabra de Dios, nosotros sabemos dónde estamos caminando, dónde estamos pisando, qué es lo que estamos escuchando. Amén. Y en lugar de hacerle lado a aquel que critica, a aquel que destruye, nosotros lo vamos a enfrentar, lo vamos a confrontar y vamos, hermanos, a ser personas de edificación. Amén. Porque, hermanos, por eso nosotros los cristianos en el tema del homosexualismo nos tienen, hermanos, ahurillados. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Usted sabe que hay mucha ignorancia en la iglesia sobre ese tema. Hay mucha ignorancia. Yo creo que les he contado una vez con un hermano de la iglesia. Ya no está viniendo aquí. Íbamos a echar un café y me dice: hermano, vamos a echarnos un café. Va, está bien, una mañana. Y nos metimos y de repente, entramos al lugar y de repente dio la vuelta y se fue, ni siquiera me dijo nada. Y yo dije: ¿y el hermano? Y todos él era el que iba a pagar. Y
ya ni los cafés nos dieron. Y yo me doy la vuelta y yo lo voy a buscar. Él estaba afuera. Hermano, le digo yo, ¿y qué pasó? Y no, mira eso, me dice. ¿Qué? Le digo yo. No, mira eso, me dice. Pero yo no vi nada. Le digo, ¿qué me está hablando? Mire eso. Pues había un muchacho ahí que era homosexual. O sea, dije yo, que hasta dónde llega la ignorancia. Hermano, le digo yo, ¿usted qué piensa? Le digo yo. O sea, ¿quién es su padre? Le dije yo. ¿Acaso no Cristo es su papá? O sea, ¿por qué me habla de eso? O sea, ¿por qué reacciona de esa manera? No, que mire, que empezó. No, le digo, eso no es así, le digo. Va, ¿y cómo se llama eso? Ignorancia. Eso es pura ignorancia. Yo les he contado, hermano, yo he tenido amigos, yo he tenido amigas homosexuales. Y son personas, hermanos, muy leales, muy fieles. Y aquí no es, hermanos, que sea un tema tabú, un tema tan alto, tan grande. No, simplemente, hermanos, son seres humanos. O sea, como yo, ¿y sabe qué le dije a este amigo? Porque tienen sus cuates, hermanos, tan borrachos. Ok, le dijo, o sea, que usted rechaza a este que está aquí, pero tiene un montón de cuates borrachos. Le digo yo, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de sus cuates borrachos a él? ¿Cuál es la diferencia? Amén. ¿Cuál es la diferencia? No lo hay. No lo hay. No hay ninguna diferencia. ¿Pero por qué sucede eso? Hermanos, porque nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios. Porque desconocemos la palabra de Dios. Y esos temas están aquí en la Biblia. Si yo le hablo de esta manera, hermanos, es porque yo, para la gloria del Señor, Dios me lo ha enseñado aquí en la Biblia. Amén. Dios me lo ha enseñado. Aquí están todos esos temas. Amén. La Biblia, hermanos, es una palabra impresionante. Usted puede agarrar cualquier tema del mundo, hermanos, que aquí están esos temas. Temas políticos, temas científicos, de arqueología, de ciencia, hermanos, del espacio estelar, hermanos, cualquier cosa, física fundamental, hermanos, en las ciencias que están hoy modernas. Aquí lo encuentra todo. Todo lo encuentra. Todo lo encuentra en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, lo fundamentamos en la palabra de Dios, dejamos de ser ignorantes y miramos y detectamos dónde el enemigo es que está atacando nuestras vidas. Donde el enemigo, hermanos, es donde está afectando a nuestra familia. Donde el enemigo es donde me está dañando a mí. Lo detectamos, amén. Y de acuerdo a eso empezamos nosotros a actuar. Entonces la palabra, hermanos, nos nutre, nos enseña y nos habla. Dice, considera que la palabra inspirada de Dios, dice, alumbra el corazón y su camino. No permite, dice, que le lleve por doctrinas extrañas, carentes, dice, de sustento bíblico. Mire, dice que la misma palabra, hermanos, no nos permite, hermanos, ir y ponerle atención, hermanos, a todas esas doctrinas extrañas. Mire, y aquí cuando yo hablo de doctrinas extrañas, yo no estoy hablando, hermanos, no sé, de otras religiones que no tienen que ver nada con el cristianismo. Hermanos, estamos hablando de mismas doctrinas de la iglesia evangélica, amén. Doctrinas, hermanos, que verdaderamente son herejías. Mucha gente, hermanos, escucha. Mire, hay mucha gente que viene a mí y me pregunta, mire, hermano, ¿y usted qué dice de esto? Y me ponen el video. En teoría son cristianos. Y mire, ¿y por qué dice esto lo que está sucediendo? Y mire, ¿y por qué? Digo yo, pero, hermano, porque eso es pura ignorancia. Amén. Entonces, una iglesia, hermanos, fundamentada en la palabra del Señor, va a ser una iglesia sabia. Una iglesia, hermanos, que va a aprender, y cualquier cosa que invente el ser humano por medio, hermanos, de la sabiduría de Satanás, nosotros podemos detectarlo. Amén. Y aquí no se trata, hermanos, de andar peleando con el mundo, de andar peleando, hermanos, con los gobiernos. No se trata de eso, sino se trata, hermanos, de nosotros saber en dónde tenemos nuestros pies parados. Amén. Dónde nosotros estamos parados y en quién hemos creído. Amén. Para poder nosotros combatirlo y atacar. Usted no puede ver que su hijo anda, hermanos, no sé, en drogas, y usted le puede echar la culpa a la escuela. Usted le puede echar la culpa a medio mundo, a la sociedad, a que aquí aprobaron las drogas. Usted puede hacer eso, pero el mayor responsable es usted. Amén. El mayor responsable es usted. ¿Sabe qué me dijo? Se lo voy a decir de esta manera.
¿Qué me dijo una vez un amigo? Las mujeres, dice, cuando vienen aquí en Estados Unidos, aquí se arruinan, me dice. Y le digo yo, ¿y cómo así? Explíqueme. Sí, me dice que nomás vienen aquí, ya ni caso le hacen a uno. Como ya trabajan, ya manejan y hermanos y hacen y ¿cómo se llama? Eso no es cierto, le dije yo. Eso no es cierto. Lo que sucede es de que allá muchos están acostumbrados a oprimirlas. Y cuando la mujer siente libertad, y no sé qué día estaba hablando yo eso con mi esposa. Y cuando la mujer siente libertad, mira que aquí hay derechos, o sea, también allá los hay. Lamentablemente allá no los ponen en práctica. Amén. Allá las mujeres no denuncian a los hombres, o viceversa. Hay hombres que también tienen derecho de denunciar a las mujeres. Amén. Cuando una mujer golpea, mire, allá, bueno, ya no le explico esto, pero hermanos, allá hay mujeres que golpean a los hombres. Los hombres no dicen nada. Yo tenía un amigo donde trabajamos que todo el tiempo llegaba aruñado. Llegamos al extremo de decirle, mira, ahora la próxima mejor solo poner la espalda, porque mira cómo tenés la cara. Sí, ya lo molestábamos, porque la mujer lo golpeaba. Y la pregunta es, ¿por qué no la va y la denuncia? Amén. O viceversa. Mujeres, hermanos, que están allá, las maltratan, les hacen, no velan por ellas y no denuncian. Amén, no denuncian. Entonces ahora vienen aquí, miran todo diferente y por eso dice que se arruina. No, no se arruina, simplemente abren los ojos. Amén. Abren los ojos. Pero no cualquier mujer le pasa eso. Amén. No cualquier mujer. Un hombre que trata a su mujer como lo que es. ¿Y qué es? Primero, hermanos, es una mujer. Es una creación de Dios y no se ha convertido. Pero si se ha convertido, es una hija de Dios. Amén. Y como tal hay que tratarla. Amén. Nosotros como varones, hermano, el hogar, hermano, el hogar de dos, no solo de uno. Aquí no se trata de que solo el hombre trabaje y que la mujer se quede torteando y que no, eso no se trata. ¿Quién puso eso? Amén. ¿Quién dijo que ese es el método? ¿Quién dijo? La sociedad. Amén. La sociedad. El hombre trabaja y la mujer se queda torteando. Y que cuando el hombre venga se siente y que le den su comida y que le soben los pies y se duerme y tranquilo. O sea, ¿quién dijo eso? Eso no es así, amén. O sea, el hogar es de dos. Todo tiene un equilibrio, todo tiene un balance. Porque si usted le da mucho a una cosa, lo destruye. Y si le da poco a otra cosa, lo destruye, amén. Ambos, tanto el hombre como la mujer, hermanos, tenemos características que Dios nos ha puesto. Usted sabe que al unir un hombre con una mujer, une usted la esencia de Dios. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y mire cómo dice, somos creados a la imagen y semejanza de Dios como hombre y mujer. O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? Hombre y mujer. Amén. O sea, yo no estoy diciendo que o Dios es hombre o Dios es mujer. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Dios ni es hombre ni es mujer. Amén. Dios no es hombre ni tampoco es mujer. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Dice la Biblia que Dios es un espíritu. ¿Y usted sabe cómo es un espíritu? Es un espíritu, es aire. O sea, no se mira, no se sabe cómo es Dios. Nadie sabe cómo es Dios, hermano. Nadie ha visto a Dios, nadie. Pero las dos esencias están en Él. Y eso forma, hermanos, lo que Dios es. Entonces, cuando una pareja se casa, cuando están unidos, son la esencia de Dios, amén. Por lo tanto, tanto la mujer como el hombre aportan para que esa sociedad o esa familia caminen de la mano como Dios manda, amén. Pero ¿cómo lo van a hacer? Fundamentados en la palabra, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. No se trata de que solo el hombre va a leer, va a estudiar y va aquí y aquí. No se trata de eso. Se trata de ambos, porque ambos tienen una personalidad. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Usted sabe, hermanos, que nosotros, por eso es aquel dicho que dice de que cada cerebro es un mundo. Usted ha oído eso, ¿verdad? Cada quien tiene su propia personalidad. Y por eso es que hay muchos divorcios, por esas personalidades. Entonces, como cada quien tiene su personalidad, necesitan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas. La palabra de Dios nos da fe. La palabra de Dios nos nutre. Mire, y por eso se da casos de que cuando las parejas se pelean, ¿y para qué vas a la iglesia entonces? Le dice una al otro, o viceversa.
Por gusto estás yendo a la iglesia entonces. Mira, acabas de entrar de la iglesia y mira cómo venís. ¿Por qué lo hacen? Por ignorancia. Amén. Por ignorancia. Porque, hermanos, uno leyendo la palabra, uno sabe, hermanos, dónde el enemigo está atacando. Y que aunque usted venga de la iglesia y por X o Y razón se enojó, pero porque usted tiene personalidad. Usted es una persona, amén. Tenemos sentimientos. Y en lugar de recalcarnos de que por qué venir de la iglesia ahora venirse enojado o enojada, pues entonces mejor preguntarle por qué es lo que está pasando en la familia, amén. Pero le vuelvo a repetir, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos ignorantes en la palabra. Somos ignorantes de la palabra. Porque como le vuelvo a repetir, la palabra tiene todo. La palabra, hermanos, tiene sabiduría. La palabra tiene fe. La palabra tiene ciencia. La palabra nos dice cómo caminar, cómo pensar. Mire, la palabra nos dice hasta qué es lo que tenemos que comer. Usted sabe que, ya voy a finalizar. Usted sabe, hermanos, que el daño más grande, hermanos, que nosotros nos hacemos es en la comida. Uno cree que la comida, hermanos, es lo último. Y, hermanos, ese es el daño más grande que nosotros nos hacemos. Amén. La comida, hermanos, las tortillas, el chicharrón, el aguacate, hermanos, tan rico que es, pero, hermanos, eso es lo que más nos daña. La Coca-Cola, no estoy haciendo publicidad, pero también daña. Todo lo que es azúcar, todo eso, hermano, mire, usted sabía que la causa de la mayor parte de enfermedades en nuestro cuerpo es el azúcar, la trombosis, la falta de memoria, cáncer en el hígado, cáncer en la sangre, cáncer en los huesos. ¿Qué produce todo eso? El azúcar. El azúcar produce todo eso. Amén. Entonces la palabra nos enseña y nos muestra, hermanos, cómo tenemos que alimentarnos también, para que, hermanos, podamos nosotros este cuerpo que es del Espíritu Santo prolongarlo, amén, prolongarlo, y que Dios pueda hacer todo para lo cual nos ha llamado. Pero enfermos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer enfermos? Como decía un pastor, y lo decía el pastor Mario Vega, hermano, le decía en una enseñanza, le decía que se alimentara, que no anduvieran, hermanos, ahí trabajando de una manera, hermanos, muy dura, sino que les decía, descansen. Mire, ¿sabe qué decía el pastor Mario Vega? El mandamiento más fácil de la Biblia, no podemos cumplirlo. ¿Usted sabe cuál es? Amén. El mandamiento más fácil de la Biblia, ni ese podemos cumplir. Y es el de descansar. El de descansar. Dios dice que en 6 días trabajó y descansó el sexto. Y por eso Dios le puso a Israel, le dijo, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. No, Israel lo que hizo idolatrar el sábado. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era que recobrara fuerzas de nuevo, que descansara. Amén. Y ahora viene la gente y dice, mire, hermano, entonces, ¿ahora cuál día es de descanso? El domingo. No, Hebreos dice que es hoy. Hoy es el día de descanso, porque estamos en el tiempo de la gracia. Todos descansamos en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, si nosotros trabajamos tan duro, hermanos, nos vamos a desgastar. ¿Y por qué le decía esto? Porque el pastor decía, ¿de qué le sirve al Señor que usted lo tenga aquí todo enfermo? ¿De qué le sirve eso? Que usted parado ahí sirviéndole a la gente, pero todo enfermo. Dios no necesita eso. Mejor vaya y descanse y duerma, dice. Mejor vaya y coma bien, descanse y venga con sus fuerzas, y ya le puede servirle al pueblo con mucho vigor, con mucha fuerza. Pero hay gente, hermanos, que trabaja de 7 a 7. Para ellos no hay día de descanso. Gente que tiene 3, 4 trabajos, hermanos, y que hay deudas. O sea, todos tenemos deudas, todos nos metemos a deudas. Amén, todos. Y que tantos trabajos, y que aquí, y esto y el otro. Y digo yo, pues no. Pero, hermanos, llega un punto donde ya no aguantan. Amén. Y a veces en la iglesia pueden venir porque están cansados. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque desconocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos exige a que tengamos un día de descanso.
sabe cuál es ese descanso? Ese descanso no es, bueno, hoy me toca descansar, voy a leer la Biblia. No. Hoy voy a escuchar una prédica. No, es descanso. Amén. Descanso. Vaya, por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: ni siquiera cocinen. Usted sabe que en el Sabbat ellos desde el día viernes, hermanos, dejan todo, pero no cocinan, no hacen nada, no se menean para nada, porque ese era el objetivo: descansar. O sea, no se trata, hermanos, de que bueno, hoy que estás en descanso, vamos a hacer aquí, vamos a limpiar la casa, le damos vuelta a todo, como lo que hacía mi esposa. Nosotros mejor nos íbamos. Mi esposa cada vez que descansaba, hermanos, nosotros mejor, yo agarraba el carro y nos íbamos al campo con mis hijos y regresábamos a las 5 de la tarde cuando ya estaba la limpieza y la comida hecha. Porque si no, nos ponía a hacer limpieza. Y nos ponía a hacer limpieza. Y que movía aquel mueble, y que movía este aquí, y que movía allá. Y no, hermano, si descanso es descanso. Entonces la gente no descansa. Y ahora, ¿por qué sucede eso? Hermanos, porque no leemos la palabra de Dios. Entonces la palabra, hermanos, nos nutre. La palabra nos da fe. La palabra nos da fortaleza. La palabra nos da sabiduría. La palabra nos da vida, y vida en abundante. Amén. Eso es la palabra de Dios. Por eso le decía, un tema tan sencillo, pero por eso no era importante. Porque la palabra es muy importante en nuestra vida. No solo, hermanos, en nuestra vida individual, sino como iglesia. Amén. Así que la palabra es lámpara a mis pies. Y como dice la Biblia, el que no naciere del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, al unir la palabra con el Espíritu, hacen ese nuevo nacimiento. Mire, nace el Espíritu del hombre. Y ese Espíritu es el que lo actúa a amar a Dios, a amar a su prójimo. Y ese milagro que yo le estoy hablando, hermanos, de la palabra, de lo que hace la palabra, el agua, eso es un milagro impresionante. Amén. Miren, yo cuando, para la gloria del Señor, cuando me convertí a Cristo, yo venía de una familia religiosa, católicos, pero hermanos, mire, en la casa allá en Guatemala, en la casa de mis tíos, tradición, hermanos, de mis abuelos, la sala de mis abuelos era grande, rimaban todo, hermanos, y la sala completa la convertían en un nacimiento, completo. Semanas Santas, hermanos, hacer romerías. Semanas Santas, hermanos, toda la Semana Santa. Miren, yo me acuerdo que con mi mamá, uno es niño y todo mozo, uno tiene que hacer caso, hermano, ahí en medio del montón de gente viendo procesiones. O sea, eso era. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Cuando Cristo vino a mi vida, mire, así, de una manera impresionante, como que una venda se me fue. Y empiezo yo a decir y a tener, ¿y por qué esto? ¿Y por qué hacíamos aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque ese es el milagro que hace la palabra de Dios. Nos quita esa venda y nos muestra, hermanos, que nuestra vida era una vida religiosa. Amén. Y que en Cristo Jesús, hermanos, hay algo más grande. Mire, y cuando le digo más grande, me quedo corto. Con grande, hermanos. Es algo maravilloso, algo impresionante. Hermano, yo creo que han escuchado que del tamaño que es la Nueva Jerusalén. ¿Usted sabía que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra? Nosotros no vamos a vivir en el cielo. Esta tierra fue creada, hermanos, para Dios habitar juntamente con nosotros. Vamos a estar en el cielo cuando seamos arrebatados, mientras pasa aquí, hermanos, el juicio a las naciones. Pero después dice, Cristo viene con todo su ejército, y ese ejército es su iglesia, y viene, hermanos, a limpiar la tierra, a recobrar la tierra y a vivir, hermanos, en la tierra. Él reina durante 1000 años, que es la promesa que le ha hecho al pueblo de Israel. Esos 1000 años es la promesa de Israel, la que están esperando esos patriarcas. Y después de los 1000 años, hermanos, ¿qué es lo que viene? Dice la Biblia que vendrá y veremos, Jesucristo le entrega todo al Padre. Viene la Nueva Jerusalén, se posa en la tierra, y dice que viviremos eternamente y veremos a Dios tal y como Él es. Eso es impresionante. Por eso le digo, yo me quedo corto solo con decirle lo grande que viene para nosotros. Pero algo grande. Dice, hermanos, que la Nueva Jerusalén, hermanos, es un cubo.
Y es tan grande que se podría decir, hermanos, más o menos que solo de largo, digamos que sería como del Salvador para acá donde estamos. Se puede imaginar una ciudad de ese tamaño. Aquí hay ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, ciudades grandísimas, pero no se comparan con la Nueva Jerusalén. O sea, más o menos casi del tamaño del Salvador para acá, cuando caiga la Nueva Jerusalén, de ese tamaño es, y es un cubo. Y sabe, y el de alto tiene la misma distancia. O sea, es una ciudad, hermanos, pero es solo para que nuestra imaginación vuele. Es algo impresionante. Nosotros vamos a vivir ahí. Nosotros vamos a vivir ahí. ¿Y qué nos muestra eso? La palabra de Dios. Y eso nos da esperanza. Y eso nos da vida. Amar a nuestro Salvador. Amar a nuestro Cristo precioso, hermanos. Él es la palabra viva. Él es el verbo. ¿Usted sabe qué es verbo? Verbo es acción y movimiento. Y eso es Jesucristo. Él acciona y se mueve. Él nos da vida. Y a eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Él lo dio todo por el todo. Él lo dio todo por el todo, para que nosotros podamos disfrutar de eso. Y lo vamos a disfrutar más. Mire, hermanos, el evangelio se empieza a disfrutar desde ya. O sea, aquí no se trata, hermanos, ahorita se finalizó. No se trata, hermanos, que vamos a disfrutar hasta que venga la Nueva Jerusalén. No, desde ya empezarlo. ¿Y cómo lo vamos a disfrutar? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Ahí os parece que está la verdad, dice la Biblia. Si usted está triste, lea la Biblia. Si usted está con depresión, lea la Biblia. Si usted ya no encuentra un camino a su vida, lea la Biblia. Si usted siente, hermanos, que hay una pared enfrente de usted y no puede atravesarla, lea la Biblia. Si usted siente que su hogar se está quebrantando, su hogar se está destruyendo, lea la Biblia. Si usted siente que sus hijos se están perdiendo y le está echando la culpa a la sociedad, lea la Biblia. Porque la Biblia es verdad. La Biblia es palabra de Dios. Es palabra viva. Es lámpara a nuestros pies. Y tendremos vida, y vida en abundancia. Cerremos nuestros ojos. La palabra de Dios nos da paz. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos da paz en medio de la tormenta, en medio de todo aquello que está calcomiendo nuestra vida. La palabra de Dios nos da vida. Padre amado, que estás en tu trono de gloria,